Buenas, en el video pasado planteábamos solucionar este circuito. Íbamos a solucionarlo paso a paso, vamos a aprender cómo calcular las condiciones de 0 más y cómo resolver el circuito completamente. Entonces, recuerden, en este circuito nos dicen que pues tenemos estos interruptores S1, S2 y este interruptor acá que sería el interruptor S3 y nos dice que el circuito alcanza el estado estacionario con los interruptores en las posiciones mostradas, S1 cerrado, S2 abierto y S3 en la posición A. Él alcanzó el estado estacionario. Nótense que eso es muy importante que le digan esa condición a uno. Esas son las condiciones para 0 menos. Bueno, cuando I de t sea máxima, entonces cuando esta corriente sea máxima, entonces los interruptores van a funcionar. Hasta este momento ya podemos empezar a solucionar el ejercicio, ya no necesitamos leerlo más. Ya lo que nos pidan más adelante, eso va a ser pues algo que se tendrá en un análisis posterior. En estos momentos lo que nosotros podemos hacer es, si los interruptores están en esas posiciones mostradas antes de 0 menos, quiere decir en t de 0 menos, nuestro circuito ya ha alcanzado nuestro estado estacionario. Podemos resolver los circuitos, los cuales salen de este análisis. Nótese que si este interruptor está acá abierto, por ende toda esta parte de acá como que no tiene corriente. Más o menos aquí les voy a mostrar. Las condiciones en 0 menos nos lleva a este circuito de esta forma. Mire que este interruptor de acá está cerrado, este está abierto, por ende no hay cable, y este está acá en la posición A. Este sería como nuestro circuito que tenemos que solucionar. Nótese que este primer circuito, este primer elemento de acá está suelto. ¿Qué es lo que tenemos que hallar en 0 menos? En 0 menos lo que tenemos que buscar son los voltajes en los condensadores y las corrientes en los inductores. Eso es lo que vamos a buscar en esa condición de 0 menos. Entonces empecemos por este circuito. Mire que tienen un condensador acá. Ese condensador está con esta resistencia y con esta fuente de voltaje constante. Entonces, recuerden lo que vimos en videos anteriores. Si nosotros tenemos un circuito el cual está en estado estacionario, aparte de todo está alimentado por fuentes constantes y hay un elemento resistivo no redundante, entonces podemos reemplazar este condensador. Bueno, y obviamente no cumple una de las excepciones que vimos allá en esos videos, entonces podemos reemplazar este condensador como un circuito abierto. Si reemplazamos eso como un circuito abierto, nuestro voltaje de estado estacionario, obviamente, como este terminal está acá abierto, por acá no hay circulación de corriente, entonces esta resistencia no tiene voltaje. Entonces todo el voltaje de esta fuente debe ser el voltaje que tiene este elemento acá. Es importante notar que el voltaje en el condensador es igual al voltaje de la fuente en estado estacionario. Con esta polaridad, la polaridad va a ser muy importante para un análisis posterior. No se les olvide siempre llevar en cuenta esa polaridad. Y el voltaje en el condensador C1, como no nos dicen nada, y miren que el condensador está suelto, pues el condensador no está alimentado por ningún lado, entonces vamos a asumir que ese condensador tiene un voltaje de 0. Si nos especificaran en el ejercicio algo contrario, entonces pues ya tendríamos que tener en cuenta lo que nos especifique. Pero en este caso no hay ninguna especificación. Listo. Si nosotros continuamos, ya hallamos las condiciones para 0 menos de el condensador, de los condensadores, ahorita de los inductores. Si vamos a analizar el circuito de los inductores, tendríamos que nuestro circuito es esto. Nótese que aquí hay una fuente de corriente variable, un inductor y una resistencia, las cuales pueden tener un flujo de corriente, pero por acá no hay corriente, por aquí la corriente es igual a 0. Todo este circuito está suelto, igual ustedes lo pueden tomar en cuenta, pero pues después de que hagan el grafo o alguna cosa, no va a existir ninguna corriente, entonces no hay corriente. Entonces nuestro análisis va a depender solamente de esta parte del circuito. Entonces, resolviéndolo por mallas, vamos a definir que está la malla 1, está la malla 2, que ¿por qué por mallas? Pues porque me pareció mucho más fácil. Igual ustedes lo pueden resolver por corrientes de enlace. Recuerden que el objetivo es hallar la función que describe la corriente que está pasando por ese inductor. Ese es nuestro objetivo en estos momentos. Nuestro objetivo es determinar esas condiciones de voltaje y de corriente en inductores y condensadores. Entonces, la corriente que va por acá, yo voy a describirlo en corrientes de malla. Igual es mucho más fácil por corrientes de enlace. Y escoger obviamente este inductor como si fuera un enlace. Entonces, voy a asumir IM1 en este sentido e IM2 en este sentido. Nótese que IM2 es igual a I de T. Es esta corriente de acá. Entonces yo escribiría todo el circuito con esta corriente de malla que tenemos por acá.
E IL1 va a ser la suma de IM1 que va en el mismo sentido más IM2 que va en el mismo sentido. Entonces vamos a resolver esto. Suma de voltajes en esta malla. Mire que acá yo asumí una corriente para este inductor, la asumí en este sentido. ¿Por qué? Simplemente porque quise. Ustedes pueden asumir el sentido que ustedes quieran. Entonces acá sería, en este caso, 4 por IM1, que sería esta resistencia por IM1, más el voltaje en este inductor. Note que esto genera una polaridad de esta forma, más el voltaje de esta resistencia, más el voltaje del inductor, más BL1. ¿Pero qué es BL1? Entonces nos vamos a la matriz de acoplamientos. BL1 y BL2 es igual a L1 por L2, M12 y M12 por la derivada de la corriente que va por IL1 y la derivada de la corriente que va por IL2. Y ustedes dicen, ¿pero por qué no coloca IL2? Porque IL2 pues en realidad es un elemento que está acá, pero no tiene corriente. Entonces esa corriente al final de cuentas se va a volver cero. Se va a volver cero, entonces estos dos términos no van a importar. Entonces, ¿qué es BL1? BL1 es igual a L1 por la derivada de la corriente IL1. ¿Pero qué es la corriente IL1? Recuerde que esto hay que dejarlo en función de las corrientes de malla. Es igual a la corriente de malla 1 más la corriente de malla 2. Eso se nota acá. Y L1 es la corriente que va en el mismo sentido, más esta corriente que también va en el mismo sentido. Entonces, reemplazando esas ecuaciones, reemplazando la derivada de IL1 acá, por este voltaje, entonces sería 1 por la derivada de la corriente de malla 1, más 1 por la derivada de la corriente de malla 2, y esto es igual a 0. Y esta parte de la corriente de malla 2 la podemos despejar al otro lado, entonces sería negativa. Lo que me daría una ecuación diferencial, la derivada de IM1 más 4 por IM1 es igual a menos la derivada de la corriente IM2. Y noten que nuestra corriente IM2 es igual a esta corriente I de T. Entonces, esa corriente IM2 la podemos reemplazar por este valor. Esta es la ecuación diferencial que nosotros tenemos que solucionar. Igual, para expresarlo un poco más bonita, yo lo que hice acá fue que apliqué la identidad de este seno de dos términos acá. Entonces lo divido en una expresión de seno y otra expresión del coseno. Y ya después le saco la derivada a cada uno de estas expresiones y me da esta ecuación, la cual está ahí. Listo. Entonces ya tenemos, esta sería nuestra ecuación diferencial que tenemos que resolver. Es importante notar el circuito. Como se busca la solución de estado estable de nuestro circuito, recuerden, si nuestro circuito tiene por lo menos un elemento no redundante, una resistencia no redundante, y ese circuito nosotros no cumple, hagamos de cuenta, no es una de las excepciones que teníamos en los casos anteriores, entonces podemos decir que la solución, este circuito va a tener una forma sinusoidal. Igual, de todas formas, lo único que nosotros tenemos que hacer es encontrar la solución particular de esta expresión y listo, eso es lo que buscamos. Entonces, una solución particular para esto es asumir una respuesta IM1 de la forma A seno de 3t más B coseno de 3t. Le sacamos la derivada a esto y entonces estas serían las expresiones las cuales vamos a reemplazar en esta expresión de acá. Si reemplazamos esta expresión acá y esta otra expresión acá, nos queda toda esta ecuación. De aquí sacamos factor común, cosenos con cosenos y senos con senos, y me queda este sistema de ecuaciones. Despejando encontramos que A es igual a 0 y que B es igual a menos 30. Y estos términos se le reemplazan a esta ecuación que está acá, y esa sería nuestra respuesta para la corriente de malla 1, donde encontraríamos que la corriente de malla 1 es igual a menos 30 coseno de 3t. Esta expresión que está acá, menos 30 coseno de 3t. Y ya después de que tengamos esa corriente de malla, recuerden que esa sería nuestra solución particular, es lo que en realidad estamos buscando. Pero recuerden que nosotros no queremos eso. Recuerden que estamos haciendo todas las condiciones de 0 menos es para hallar las corrientes por los inductores y los voltajes por los condensadores. Los voltajes ya los tenemos, faltan estas corrientes por estos inductores. La corriente que va por este inductor es igual a esta corriente de malla 1 más esta corriente de malla 2. Por ende, va a ser esta solución, esta corriente de malla 1 más la corriente de malla 2. Y L1 va a ser igual a menos 30 coseno de 3t, que es la solución que nos está dando acá para IM1, más 50 seno de 3t más 36.87, que es la corriente de malla 2, o que es lo mismo que la corriente de la fuente. De acá, para poder solucionar esta ecuación y simplificarla, lo más fácil es utilizar fasores. Entonces, por lo tal, tenemos que pasar todas las expresiones a senos o todas las expresiones a cosenos. En este caso, paso este coseno a un seno y ya nos queda todo en función de senos.
Y me queda acá el fasor que sería menos 30 a un ángulo de 90 y de 50 a un ángulo de 36,87. Haciendo la suma de estos dos fasores, recuerden que esos son números complejos, deben sumarse en rectangulares. Entonces, haciendo la suma de estos dos elementos, nos da que el fasor es 40 a un ángulo 0. Por ende, si lo regresamos al dominio del tiempo, sería 40 seno de 3t más un desfase de 0. Entonces sería 40 seno de 3t. Esa es la corriente de malla IL1. Esa sería la solución particular. Pero recordemos, nuestro circuito, el circuito se conmuta cuando I de t sea máximo. Nosotros tenemos que hallar justo las condiciones iniciales de esos elementos, justo las corrientes y voltajes, justo en el momento que nuestro interruptor conmuta. Quiere decir, en el punto t de 0 menos. En ese punto que conmuta, entonces nos dice que el circuito conmuta cuando I de t sea máximo. Si nosotros miramos, cuando I de t sea máximo, S1 se abre, S2 se cierra y S3 pasa a B instantáneamente. Entonces, tomando ese valor como referencia, determinar la corriente de la resistencia 1, que es lo que nos piden al final. Entonces, justo cuando se conmuta, acá en esta solución, este I de t es máximo, I de t es la corriente de la fuente. Ya sabemos que la corriente de la fuente es 50 seno de 3t más 36,87. Esto es máximo solo cuando esta expresión de acá adentro valga 90 grados. Entonces, para que valga 90 grados, este 3t tiene que valer 53,13. Entonces, por lo tanto, la corriente de malla la corriente por el inductor IL1 va a ser igual a 40 seno de 3t, pero 3t en ese momento que se conmuta es justamente 53,13. Entonces esta expresión, la expresión de la corriente, va a valer 32 justo en ese momento. Entonces ya con eso tenemos todo. Mire que nuestro circuito quedó, esta corriente por este inductor ya sabemos que es IL1 de 0 menos, que es 32 voltios, 32 amperios, qué pena. Y la corriente por este otro inductor, pero como está desconectado, la corriente es 0. El voltaje en el condensador 2 es 30 voltios DC y en el siguiente condensador es de 0 porque no nos especifica nada. Ya después es muy importante que notemos una cosa. Nuestro circuito va a conmutar, entonces los interruptores, algunos se abren y otros se cierran. Nótese que el interruptor que estaba acá arriba pasó a su posición B. Entonces al pasar a su posición B, vamos a mirarlo, circuito, a pasar a su posición B, conecta este condensador a este circuito que está acá abajo y conecta esta resistencia se desconecta por medio de este S1, pero L1 y IDT se conectan por medio de este interruptor. Entonces nos queda este circuito es este que estamos viendo acá abajo. Este es el circuito. Y notemos que esta fuente de corriente pertenecía al circuito previo y ahora también pertenece al circuito conmutado. Entonces, en 0 menos, la función de la corriente de la fuente era esta. Pero nosotros, como ya vamos a analizarlo en 0 más, no debemos estar con este análisis, no debemos tener esta expresión. Esta expresión no debe ser la que manejemos. Tiene que ser esta función seno más el 53,13 de lo que ha avanzado en el tiempo nuestro circuito. Entonces, esta es la expresión, en realidad sería seno de 3t y esta expresión da 90, entonces sería 50 coseno de 3t. Y esta sería la expresión para t mayor que 0 menos. Sería la expresión de esa fuente de corriente. Y así ya tenemos todo nuestro estado energético, tanto voltajes como corrientes por inductores, y también tenemos la fuente de corriente, cómo se comporta en ese estado. Listo. Eso es todo prácticamente por este video. Ya en el siguiente video vamos a hablar un poco de qué pasa con las condiciones iniciales en 0 más. ¿Y por qué tenemos que hablar de 0 más? Listo. Entonces en el siguiente video hablamos sobre eso. Hasta luego y que estén muy bien.